Buenas noches, jóvenes. Vamos a hoy día a ver el principio de Bernoulli y luego vamos a deducir la ecuación de Bernoulli y en qué situaciones funciona, ¿no?, la ecuación de Bernoulli y en qué consiste. Ya es lo que vamos a ver la clase de hoy día. Para eso vamos a considerar lo que ya hemos definido en una clase anterior. Como dice acá, vamos a considerar un fluido ideal, ¿ya? ¿Qué es un fluido ideal? Bueno, ideal quiere decir que el fluido no existe, ¿no? En la realidad no existe. Este fluido ideal se define de la siguiente manera, ¿no? Les hago recuerdo, es un fluido que no se puede comprimir, ¿ya? Es incompresible. Todos los fluidos siempre tienen algún grado de compresión, ¿no? Entonces es un fluido ideal, o sea, no se puede comprimir. No tiene resistencia interna, ¿no?, al fluir, o sea, eso quiere decir cero viscosidad. Eso tampoco existe, ¿no? Todos los fluidos tienen un grado de viscosidad, tienen una resistencia al fluir. ¿Está bien? El fluido ideal es irrotacional, ¿no es cierto? Entonces acá voy a dibujar acá a un ladito, fíjense, miren, un fluido que va a estar representada por estas líneas, ¿no?, de flujo. Acá, miren, acá voy a dibujar, digamos, por acá, ¿bien? Una línea que estoy dibujando acá, y digamos, por acá también, ¿está bien? Y esta otra, digamos, por ahí. ¿Ya? Tres líneas voy a dibujar, ¿está bien? Tres líneas. Entonces, el fluido que sea irrotacional, perdón, quiere decir que acá no puede hacer esto, ¿no? No puede rotar. A ver, un segundito, jóvenes, voy a dibujar mejor. Un segundito. No puede rotar, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el fluido es irrotacional. ¿Los fluidos reales pueden hacer eso? Por supuesto, ¿no? Pueden rotar, ¿no es cierto? Pueden hacer remolinos, como se llama, se dice. ¿Está bien? Pero un fluido ideal no puede rotar. Bien, y todavía vamos a simplificar un poco más, ¿ya? Este fluido ideal está fluyendo en un régimen, vamos a decir, estable, ¿ya? Acá estoy señalando, estable. O un régimen estacionario también se llama. ¿Qué quiere decir con estacionario? Les hago recuerdo, ¿no? Por ejemplo, este punto A voy a llamar a este, ¿ya? O punto P podría decir, ¿ya? El punto P, ¿está bien? La velocidad del fluido en este instante, bueno, tiene esta dirección, ¿no?, tangente a la línea de flujo, entonces sería la velocidad en el punto P, ¿está bien? Digamos acá en otro punto, ya sobre la misma línea, acá en el punto Q, ¿está bien? Entonces ahí dibujo la velocidad, ¿está bien? La velocidad en el punto Q. ¿Qué quiere decir un flujo estable o un flujo estacionario? Quiere decir cualquier partícula del fluido que llegue al punto P va a tener esta velocidad, no va a cambiar con el tiempo. O sea, va a tener esta dirección y esta magnitud. Cualquier partícula del fluido que llegue en cualquier instante de tiempo, ¿no?, independiente del tiempo, cuando llegue al punto Q va a tener esta velocidad, es decir, en esa dirección y en esa magnitud. Eso quiere decir un flujo estacionario. Entonces, como ven, hemos simplificado todavía aún más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, los fluidos, bueno, hay que tratar de simplificar, ¿no? Y vamos a utilizar un fluido ideal y que está fluyendo en un régimen estacionario o estable. ¿Ya? Vamos a ser simple, porque los fluidos, como ya mencionamos, ¿no?, realmente se mueven de una manera bien compleja, ¿no?, bien complicada. Entonces acá estamos simplificando, digamos, al máximo, ¿no?, al considerar un fluido ideal y está fluyendo en régimen estable, ¿ya? Ahora, para obtener una ecuación, miren, que relaciona la presión, la densidad y la velocidad en puntos distintos, ¿no?, diferentes del fluido, digamos en este punto, en este otro punto, ¿no?, en cualquier otro punto. Esa ecuación se llama la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Para eso vamos a aplicar, para obtener la ecuación de Bernoulli, vamos a aplicar, como dice acá, métodos de energía, ¿ya?, para obtener la ecuación de Bernoulli. Bien, primero, perdón, vamos a considerar como dice acá, ¿no?, un flujo horizontal estacionario. Entonces, miren, acá está el flujo horizontal. Horizontal quiere decir que esto estamos viendo desde arriba, ¿ya? Podríamos decir así, ¿ya, jóvenes? Lo estamos viendo desde arriba, entonces es un flujo horizontal, está fluyendo en la dirección, digamos, X, ¿ya? No tiene altura, ¿ya?
las representamos entonces por líneas de flujo y tomamos un tubo de flujo. ¿Qué es un tubo de flujo? Les hago recuerdo, es un tubo imaginario, ¿no? Que tiene acá, miren, un tubo, acá, un área A y un área B, y está definida este tubo de flujo por algunas líneas de corriente, ¿no es cierto? Líneas de flujo, ¿no es cierto? Entonces es un tubo de flujo, ¿no es cierto? Entonces este flujo es estacionario, ¿no es cierto? O sea, estable, en régimen estable. Ya hemos recordado, ¿no?, que es un flujo estable o flujo estacionario, y además es un fluido ideal este, ¿no? Pero es horizontal, ya no hay altura todavía del fluido. ¿Ya? Esto estamos viendo, por eso he dicho, pueden suponer que estamos viendo desde arriba, no hay altura del fluido, ya todo está en la dirección horizontal. Entonces aplicamos la ecuación de continuidad, ¿no?, la ecuación de continuidad de masa. La cantidad de masa que entra acá, un dm1, es igual a la cantidad de masa que sale por este tubo de flujo. Siempre y cuando en nuestro tubo de flujo, habíamos dicho, no haya sumideros, o sea, no hay acá, digamos, por donde se puede escapar el fluido, ¿no? Es un sumidero. Tampoco haya fuentes, ¿no? Es decir, no pueden acá, digamos, haber una fuente del fluido, ¿no? Como un grifo o algo así, ¿no?, que añada fluido, digamos, en este punto. No puede haber entonces fuentes ni sumideros. En ese caso sí hay conservación, ¿no?, de la masa, es decir, la cantidad de masa que entra a este tubo debe ser igual a la cantidad de masa que sale, ¿no?, en la ecuación de continuidad de masa en realidad, ¿no es cierto? Y hemos visto que en un régimen estable, estacionario, eso es la rapidez en el punto A por el área de este tubo de flujo, es igual a la rapidez en el punto B por el área de esta parte, ¿no?, del tubo de flujo. Es la ecuación de continuidad. Si nosotros despejamos la rapidez en el punto A, vamos a tener esto de acá, ¿verdad? Fíjense como el área, ustedes pueden ver el área de B es más grande, ¿no? Acá está el área de B, es más grande. Por tanto, la rapidez en el punto A debe ser mayor, ¿no? Entonces, acá voy a dibujar en el punto A, acá miren, bueno, un segundito, voy a dibujar un poquito mejor, ¿ya? Ahí, más o menos algo así, ¿ya? Permítanme, ahí, más o menos algo así. Esa sería la rapidez en el punto A y esta sería la rapidez en el punto B. Entonces, más pequeño. ¿Está bien? Eso nos dice la ecuación de continuidad. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir qué quiere decir esto? Quiere decir, como estamos anotando acá, ¿no?, la partícula que va de A, o sea, del punto A al punto B, por esta línea de corriente, esta línea de flujo, esta de acá que estoy mostrando, bueno, su velocidad, su rapidez va a ir cambiando, ¿no? Acá es más grande y acá es más pequeño, ¿ya? Entonces acá un poquito más pequeño debería dibujar para distinguir, ¿ya? Voy a arreglar esto de acá. Entonces quiere decir que esa partícula se ha desacelerado, ¿no? Por lo tanto, si se desacelera es debido a que las fuerzas de presión, quiere decir que la fuerza de presión en el punto B, ¿no es cierto?, va a ser más grande que la fuerza de presión en el punto A, por eso se desacelera, ¿no?, la partícula que recorre por esta línea, lo cual quiere decir, en términos de presión, que la presión en el punto B es más grande que la presión en el punto A, ¿no? Entonces eso quiere decir, ¿no? Entonces estamos viendo entonces que en un flujo horizontal, estacionario, ya acá estamos anotando, miren, en las regiones donde la rapidez es baja, por ejemplo acá miren, la rapidez es baja, la presión debe ser más grande, acá, donde la rapidez, como dicen, ¿no?, en las regiones donde la rapidez es baja, como en el punto B, la presión debe ser más grande acá. En las regiones donde la rapidez es alta, como acá, ¿no?, estoy mostrando nuevamente en el punto A, bueno, acá, ¿no?, en las regiones donde la rapidez es alta, la presión debe ser más pequeña. La presión acá es más pequeña. ¿Está bien? Eso quiere decir. Y esto se conoce como el principio de Bernoulli. ¿Está bien? Esto es, entonces, todavía acá el fluido no hemos considerado que tiene altura, ¿no? Es un fluido que está fluyendo en la dirección horizontal. ¿Ya? Entonces, este se conoce como el principio de Bernoulli. Ahora, vamos a hacer que ahora tenga el fluido altura, ¿ya? O sea, es decir,
como este, por ejemplo, miren. Acá tenemos un fluido, miren las líneas de corriente. Ahora tienen una altura y ¿no es cierto? Y tomamos nuevamente lo mismo, ¿no? Un fluido ideal y que está fluyendo en un régimen estacionario o estable. Ya hemos aclarado qué es eso, ¿verdad? Y ahora ya no es horizontal, o sea, el fluido tiene altura, como pueden ver acá, ¿no? Tomamos un flujo acá, un tubo de flujo, acá A1 y A2, algunas líneas de corriente, 3 por ejemplo, construimos nuestro tubo imaginario que se llama tubo de flujo, ¿no es cierto? Entonces tiene una altura, ¿no? Por ejemplo, esta parte del tubo está a una altura Y1 respecto a esta referencia, por ejemplo. Y esta parte del tubo, ¿no es cierto? Este punto 2, ¿no es cierto? Está a una altura Y2 respecto a esta referencia, ¿no es cierto? Ahora, nos fijamos, por ejemplo, una partícula del fluido, esta partícula del fluido, que va a viajar una distancia de L1, ¿no es cierto? Por esta línea de corriente va a viajar en un diferencial de tiempo, ¿no? Y va a recorrer esta distancia, ¿no es cierto? Bien, no solamente recorre una partícula, sino recorre muchas partículas y esas muchas partículas definen un pequeño volumen, ¿no? Este es lo que estoy mostrando acá, este pequeño volumen, que sería el área A1 por el largo, ¿no? De L1, ¿no es cierto? Y el de L1 va a ser B1 por dt, ¿no es cierto? La longitud va a estar marcada por la velocidad de la partícula 1, la rapidez, ¿no? En ese tiempo de t, y eso es lo que hemos escrito acá, ¿no? También lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? También, como dice acá, se desplaza a la derecha en el tubo de flujo durante un dt, ¿no? O sea, de manera similar, ¿no? Acá quiero decir, en la partícula 2, ¿no es cierto? Entonces, como hemos asumido, ¿verdad? Que es un fluido ideal y los fluidos ideales no son compresibles, son incompresibles, ¿no es cierto? Eso quiere decir el volumen acá, ¿no es cierto? El volumen que entra por nuestro tubo de flujo de área A1, o sea, este de acá, debe ser igual al volumen que sale por acá, ¿no? Pues el tubo de flujo este de acá. ¿Está bien? Porque es incompresible. Muy bien, hemos dicho, vamos a obtener ahora la ecuación de Bernoulli. Para eso vamos a aplicar métodos de energía, en lo que dijimos. Bien, vamos a calcular acá el trabajo hecho. El trabajo hecho desplazando el elemento de masa, ¿no es cierto? Acá, este de acá. Miren, el elemento de masa sería este de acá. Cuando entra, ¿no? Este elemento de masa entra, un dt, ¿no es cierto? Nuestro tubo de flujo de área 1, este elemento de masa entra. Y el trabajo hecho por el fluido sería este de acá, ¿no? Este trabajo, un F1, o sea, esta fuerza, ¿no? Que estaría a la izquierda, ¿no? De nuestro tubo de flujo, por el fluido circundante, ¿no? A nuestro tubo de flujo. Esa fuerza que ejerce el fluido F1, que es P1 por A1, ¿no es cierto? Y por DL, ese es el trabajo que hace, hecho desplazando, ¿no? Sobre nuestro elemento de masa, ¿no es cierto? Ese sería acá. Pero A1 DL1 es el volumen, ¿no? Este volumen de esto. Y este dB1 es igual a dB, ¿no es cierto? Porque el fluido es incompresible. Lo mismo, ¿no? Acá pueden ver esta fuerza del fluido que estaría a la derecha del tubo de flujo. Ejerce una fuerza en este sentido. Entonces es un trabajo negativo porque el desplazamiento del DL2 va a estar en sentido contrario, por eso es negativo este trabajo. F2, que es, ¿no es cierto? Área 2 por P2, acá está, ¿no es cierto? Por P2. A ver, un segundito, voy a... Sí, está bien ahí. Por DL2, ¿no es cierto? Pero A2 por DL2 define este volumen, ¿no es cierto? El área A2 por el DL2 define el volumen. Y el volumen es igual a dB, ¿no? El fluido es incompresible. No se puede comprimir, ¿no? Por eso es dB1 es igual a dB2 y eso es dB. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de presión del fluido, es decir, por esta fuerza de fluido en esta parte y en esta otra parte, ese trabajo sería igual al trabajo que hace la fuerza F1 más el trabajo que hace la fuerza F2. El trabajo que hace la fuerza F2, ¿no es cierto?, ahí arriba del tubo de flujo, es negativo, sería P1 menos P2, ¿no es cierto? Entonces sería el trabajo hecho por la fuerza, como dice acá, asociada con la presión del fluido. Ahora,
en ese mismo intervalo de tiempo, el trabajo hecho por la fuerza gravitacional también va a ser trabajo, porque ahora ya hay altura, ¿no?, en el fluido, ¿no es cierto? Ya no es horizontal, tiene una altura. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza gravitacional va a ser un trabajo, un dB doble, G, ¿no es cierto? Va a ser la masa, un dm, nuestro elemento de masa, por la gravedad y el desplazamiento. El desplazamiento, como ven, sería Y2 menos Y1. Les voy a mostrar acá, ¿no es cierto?, en la gráfica. Sería Y2 menos Y1, es lo que se mueve el elemento de masa, ¿no es cierto? Es altura. Y el trabajo es negativo porque ese desplazamiento está hacia arriba y la fuerza peso está hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, por eso el trabajo es negativo, ¿ya? Entonces, es el trabajo hecho por la fuerza gravitacional. Que en términos de la densidad, ¿no es cierto?, este dm podemos colocar como ρ por dB, ¿no es cierto?, ρ por dB. Y acá anotamos G por Y2 menos Y1. Ahora, recordando siempre, ¿no?, que hemos asumido, como dice acá, que el fluido es ideal, no hay fricción al fluir, ¿no es cierto?, cero viscosidad, no hay pérdidas por fricción, ¿no? Esto, o sea, no hay pérdida de fricción porque no hay viscosidad, como es la cero de viscosidad, no va a haber pérdidas de fricción. Eso es, pero en un fluido ideal, ¿no?, un fluido que no existe, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, este trabajo, cuando no hay pérdidas de fricción, el trabajo es igual a la variación, ¿no?, en este caso un diferencial de el negativo, perdón, ¿no? O también podemos escribir así, ¿no?, o acá a un ladito si quieren, ¿no? El trabajo hecho por la fuerza gravitacional es igual al negativo de la variación de su energía potencial gravitacional. O du es el negativo, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo acá es este trabajo de acá, ¿no es cierto? Negativo con negativo, positivo, se vuelve así. Ese sería el cambio de la energía potencial. Bueno, esto es lo que he anotado, ¿no? Eso es, pero cuando no hay fuerzas de fricción, entonces, bueno, la fuerza peso es conservativa, entonces un diferencial de trabajo de la fuerza gravitacional va a ser igual al negativo ya de la diferencia de energía potencial gravitacional, esa de acá, ¿está bien? Entonces, eso hacemos uso para encontrar la ecuación de Bernoulli. Fíjense acá, miren, vamos a ir a la siguiente página, acá, la siguiente pizarra. Bueno, para eso, miren, como dice acá, por un instante T, la energía cinética del sistema es la suma, ¿no?, de la energía cinética a un pequeño elemento de masa, como dice acá, ¿no?, moviéndose con V1, y el resto de la masa en el tubo de flujo. En un T más un diferencial de tiempo, la energía del sistema es la suma de la energía cinética del pequeño diferencial de masa y el resto de la masa en el tubo de flujo. Por tanto, ¿no?, el cambio de energía cinética del sistema, debido, ¿no?, a esos dos elementos de masa en las partes del tubo de flujo, va a ser esto, ¿no?, el cambio, el diferencial de cambio. Un medio de la masa de M2, ¿no es cierto?, en la parte superior, nuestro elemento de masa, por la rapidez que tiene el cuerpo, ¿no? Y este sería el cambio, ¿no?, menos un medio de M1 rapidez al cuadrado, ¿no? Y este puede escribir de esta manera. ¿Está bien? Entonces este sería el cambio de la energía cinética de nuestro sistema, ¿no?, de los elementos de masa, ¿no es cierto?, de nuestro tubo de flujo. El teorema del trabajo y la energía dice, ¿no?, el cambio de la energía cinética, esto que acabamos de calcular, es igual al trabajo total, ¿no es cierto? Este es un teorema, ¿no?, de la mecánica. Entonces, el trabajo sería el trabajo hecho por las fuerzas de presión del fluido más el trabajo de la fuerza gravitacional, porque acá también hay altura, ¿no? Entonces, acá escribimos este cambio de energía cinética diferencial, en este caso, en su forma diferencial de K, va a ser la diferencial de trabajo hecho por las fuerzas de presión del fluido que hemos calculado, y este es el negativo, ¿no? Acabamos de ver, este es el negativo de la energía potencial gravitacional, ¿no? Entonces lo llevo a un solo miembro acá de K más du, y eso va a ser el diferencial de trabajo hecho por las fuerzas de presión del fluido, ¿ya? Y bueno, ya prácticamente casi ya tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿ya?, acá. Entonces, el cambio de energía cinética, el dK, es todo esto, ¿verdad? Entonces anotamos acá, ¿no es cierto? Ahí está. Más el du, es igual a esto de acá,
como hemos visto. Y el trabajo hecho por las fuerzas de presión del fluido es P1 menos P2, ¿no? Por dB. dB y dB se cancelan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos P1, ya todo lo que es 1 podemos decir así, ya podemos reunirlo en el primer miembro, P1. Luego 1 medio de ρ menos B1 al cuadrado, lo llevo acá al otro miembro, acá tengo. Más, acá tendría ρg menos y1, ¿no? Al otro miembro, ρg y1. Entonces, eso va a ser igual a esto. Ahora, el punto 1 y el punto 2 no se han escogido como es de manera arbitraria, eso es cierto. Lo cual quiere decir que esto es lo que se mantiene constante, ¿no? La presión en un punto cualquiera, más la densidad, ¿no? En ese punto por la gravedad y la altura respecto a una referencia, más 1 medio la densidad por sus rapidez al cuadrado, eso se mantiene constante. Y a esto se conoce como la ecuación de Bernoulli, pero recordando, jóvenes, ya que esto es válido para un fluido ideal y que está fluyendo en un régimen estacionario o régimen estable. ¿Está bien? Solo en ese caso. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Ya, régimen fluido ideal, esto es válido para un fluido ideal y está fluyendo en régimen estacionario. En ese caso es válido la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Entonces, muchas situaciones reales se van a poder aproximar a esta situación ideal que está fluyendo un fluido de manera ideal, quiero decir, y está fluyendo de manera estacionaria. ¿Ya? Entonces, muchas situaciones reales se van a poder asemejar a esta situación y vamos a poder utilizar la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Entonces, eso podemos ver en la siguiente clase ya algunos ejemplos o ejercicios de aplicación de la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? Bien, entonces esos jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto. ¿Alguna? Bueno, podemos dejar de grabar.